Esto es Cuando la vida es un tablero de ajedrez. Classroom of the Elite. Detalles. Resumen y reflexión de Laia Line. A darle. Un chico más, un rostro entre la multitud. Pero las apariencias no siempre son lo que parecen. Pará, empezamos adelantaditos. Voy. Así. Ayano Koji, para muchos, un chico más, un rostro entre la multitud. Pero las apariencias no siempre son lo que parecen. Bajo su calma se esconde algo más. Una mente afilada que entiende el mundo como un tablero de ajedrez y a las personas como piezas. Su historia comienza en la Preparatoria Metropolitana de Educación Avanzada, un lugar donde la libertad aparente encierra un sistema despiadado. Literalmente es una de las personas más perfectas que existe. Es parte de un laboratorio, es miembro de... Bueno, fue creado, entre muchas comillas, creado porque es humano, pero fue totalmente educado y puesto en un laboratorio, la Sala Blanca, le dicen, desde que nació. ¿Qué es la Sala Blanca, gente? Básicamente es un lugar que busca crear genios. Se planteó la pregunta, ¿los genios nacen o se hacen? Y empezaron a usar niños como experimentos. Los sometían a una cantidad enorme de presión hasta sacar genios. Literalmente los forjaban desde que eran niños con una estimulación hiper mega avanzada y los volvía personas sumamente inteligentes. De eso hubieron dos éxitos nada más, aparentemente, que son Ayano Koji y una tipa. No sé cómo se llama, nunca me memoricé los nombres de nadie ahí, solamente me sé el de Ayano Koji. Pero bueno, esa es básicamente eso. Entonces, él es bueno no solamente en temas académicos, es bueno en pensamiento crítico, en pensamiento horizontal, es bueno en artes marciales, deportes, es muy rápido, es muy fuerte y weón, es todo básicamente, es el ser humano perfecto. Que pondrá a prueba no solo su inteligencia, sino su capacidad para sobrevivir en las sombras. En su primer día, Ayano es asignado a la clase 1D, un grupo que parece despreocupado. Una vez en el aula, algunos compañeros proponen presentarse y Ayano Koji, fiel a su estrategia de mantenerse en las sombras, se presenta de forma vaga y desinteresada, asegurándose de no llamar la atención ni generar vínculos innecesarios. Poco después, entra en el aula quien será su profesora, Saicha Bashira, y les explica las reglas principales de la escuela. Número 1, los estudiantes no pueden salir del campus y vivirán en los dormitorios asignados. Número 2, todos reciben un crédito base mensual en forma de 100.000 yenes, que pueden gastar en lo que deseen dentro de las instalaciones. Número 3, el valor de estos puntos dependerá del desempeño académico y comportamiento colectivo como clase. Y desde este momento, la escuela establece un sistema basado en el mérito, diseñado para fomentar la competencia y separar a los fuertes de los débiles. Pero no todos los estudiantes captan esta dinámica desde el principio, lo que define el conflicto inicial de la serie. Intrigado por las libertades económicas que ofrece el sistema, Ayano Koji visita una tienda para comprar lo necesario para el mes. Ahí conoce a su... De hecho, nadie, además de estos dos, Suzune y Ayano Koji, entienden, al menos de la clase D, que es la clase más baja entre la D, es A, B, C, D, ¿ok? La D obviamente es la más baja, siendo la A la más alta. Pero ellos, al ser la clase D, son los peores en todo el colegio, básicamente. Es así como funciona la jerarquía. Entonces, de la clase, al menos de la clase D, los únicos dos que entienden cómo funciona son esos. Y no entiendo por qué Suzune estaba en la clase D, la verdad. No sé que lo explicaron en algún punto del anime, pero no sé, no lo vi. No, mentira, sí lo vi, pero no lo recuerdo. Susume Horikita, una chica distante y tajante que se sienta a su lado en clase. Aunque la conversación es breve, Horikita deja claro que prefiere estar sola, rechazando cualquier intento de socializar. Por otro lado, mientras explora su entorno, Ayano Koji empieza a notar detalles inusuales, como los productos gratuitos en las tiendas y la cantidad excesiva de cámaras de seguridad. Más tarde, aparece Kikyo Kushida, una chica con una personalidad completamente opuesta a la de Horikita, pues Kushida es amigable, optimista y con una meta clara: socializar con todos sus compañeros. Y al notar que Ayano Koji es la única persona que parece llevarse bien con Horikita, le pide que le ayude a acercarse a ella, a lo que Ayano Koji acepta, aunque con pocas expectativas. Al terminar las clases, invita a Horikita a la cafetería donde se encuentran con Kushida. Sin embargo, los intentos de Kushida por hacerse amiga de Horikita fracasan de manera brutal, ya que Horikita le dice: me repugna la gente como tú, por lo que el momento se vuelve tenso y Ayano Koji no quedándole más opción que afirmar. Personalmente me parece que cualquier otra persona diría, bueno, tremenda rarita, ahí queda. Pero bueno, cada quien.
que todo fue planeado entre él y Kushida, logra calmar el ambiente, pero sin comprometerse emocionalmente. Y aprovechando el momento, la interacción de estos tres personajes refleja estrategias distintas de interacción social. Por ejemplo, Kushida busca aceptación a través de su amabilidad. Horikita elige el aislamiento como una barrera para protegerse, y Ayano Koji manipula la situación para mantener la paz, evitando involucrarse más de lo necesario, por lo que estas actitudes no son aleatorias, sino que son respuestas estratégicas al entorno competitivo de la escuela. Pasado el primer mes, la clase 1D vive en un ambiente de exceso y despreocupación. Los estudiantes gastan sus puntos sin control, ignorando las clases y se enfocan en el entretenimiento. Mientras tanto, Ayano Koji observa desde las sombras, consciente de que algo importante está por suceder. Finalmente llega el segundo mes y con él una revelación impactante. Ningún estudiante recibe los 100,000 puntos mensuales esperados, y la profesora les explica que los puntos no se otorgan automáticamente, se asignan según el mérito colectivo, y como la clase 1D no mostró esfuerzo alguno, su desempeño fue calificado con 0 puntos, por lo que la lección que les deja esta escuela a estos estudiantes es clara: la debilidad y la falta de esfuerzo traen consecuencias graves. Mientras sus compañeros se desesperan, Ayano Koji permanece sereno, anticipando este desenlace desde el principio. Y justo como menciona la frase con la que se abre el capítulo al inicio, ¿qué es malo? Todo lo que proviene de la debilidad. La escuela no es el paraíso que parecía ser, es un entorno que Todos los capítulos de esto empiezan con una cita literaria de algún libro de estrategia. O sea, como dato curioso, es parte de toda la esencia de lo que es Classroom of the Elite. recompensa la disciplina y castiga la indulgencia, un lugar donde las reglas no son tan claras como aparentan y donde la supervivencia depende de entenderlas antes de que sea demasiado tarde. A pesar de esto, la clase 1D parece haber olvidado la gravedad de su situación. Después de ser calificados con 0 puntos el mes anterior, los estudiantes están en la piscina, divirtiéndose y jugando como si nada hubiera pasado. Esa actitud llama la atención de Horikita, quien comenta: ¿cómo pueden estar divirtiéndose después de lo que pasó? Y Ayano Koji, observador como siempre, responde: quizás solo estén tratando de evadirlo. Y justamente este contraste entre la preocupación de Horikita y la aparente despreocupación de los demás estudiantes refleja diferentes mecanismos para lidiar con el fracaso. Mientras Horikita se enfoca en la responsabilidad, los demás prefieren la distracción para evitar enfrentar la realidad, y si bien la manera de Horikita de enfrentar las cosas es buena, la más adecuada sería ignorar lo que pasó, al menos Antes de que pregunten, sí, esos enfoques son completamente necesarios para la trama. a nivel mental, pues como menciona Ayano Koji, siempre habrá alguien quien lo resuelva todo. Durante esta escena, la narrativa se interrumpe para explicar el sistema de evaluación de la escuela. Cada clase es calificada colectivamente, y la clase 1D se encuentra en el último lugar. Algunos estudiantes, preocupados por su futuro, preguntan cómo ganar más puntos. Sin embargo, su maestra les informa que no puede revelar las reglas exactas, aunque sí les da una oportunidad que pueden aprovechar. Si todos aprueban el próximo examen, la clase obtendrá 100 puntos. Tomando en cuenta que el límite es 1000 puntos, esta cantidad representa una décima parte del máximo posible, algo que motiva a la mayoría de estudiantes, y por lo mismo que mencionó la profesora, es que un compañero propone formar grupos de estudio, y aunque la Pues sí, una décima parte en realidad es una buena parte de un grupo, de un grupo no, de una cantidad. Sigue siendo un avance pequeño, pero nada nos asegura que no le van a dar más puntos conforme vaya avanzando el tiempo. Así que es como un rayito de esperanza para una clase que ya quedó completamente destrozada moralmente. Es algo interesante. También el propio colegio aplica muchas cuestiones psicológicas contra los alumnos para asegurarse de que realmente en la élite solamente entren los mejores. Como debería de ser una meritocracia. Al menos este colegio lleva de la manera más exitosa posible lo que es una meritocracia. Ya sea por medio de una estrategia de fuerza, inteligencia, estrategia, que una forma estratégica de jugar sigue siendo sigue siendo un tipo de estrategia, obviamente, pero es cada uno con un distinto método, hasta que llegamos a Ayano Koji, que literalmente es todo eso en uno. mayoría acepta, 3 chicos se niegan, mostrando una actitud desinteresada. Un escenario perfecto para mostrarnos la importancia de la cooperación dentro de la clase. Y es que la resistencia de algunos estudiantes a colaborar no solo pone en riesgo su propio desempeño, sino el de toda la clase, revelando la fragilidad del sistema basado en méritos colectivos. Horikita, viendo el riesgo que representan estos 3 chicos, decide formar un grupo de estudiantes. Bueno, cierto. Una meritocracia debería ser con méritos propios, porque si ponemos a un colectivo a trabajar, definitivamente al menos, 3, 4 de ellos, si ponemos digamos 30, no van a querer. No todos tienen un mérito. Y no todos ganan por mérito. Hay gente que simplemente no sirve para eso y que no tiene mérito alguno para poder chambear básicamente. Es un tema bastante complicado, es un tema
pues curioso, interesante, y esto lo trata muy bien, tomando en cuenta bueno, la psicología humana básica, que es bastante distinta dependiendo de a quién estemos viendo. Estudio aparte con la ayuda de Ayano Koji. Sin embargo, sus intentos fracasan, ya que los chicos rechazan la propuesta. Ante esta situación, Horikita, por medio de Ayano Koji, recurre a Kikyo Kushida, quien tiene una relación más amigable con ellos, y Kushida accede, pero con la condición de estar presente en las sesiones de estudio. Esta condición incomoda a Horikita, quien no oculta su desagrado hacia Kushida y los tres chicos, y durante una de las sesiones, su sinceridad extrema y su actitud fría terminan alejándolos. Incluso Sí, también ponen a una inadaptada social a tratar con gente que realmente no sirve mucho para este tipo de cosas. Es como, wow, hubieran puesto a alguien, no sé, amable. Kushida, herida por las palabras de Horikita, Fue una mala jugada, definitivamente. decide abandonar el grupo, dejándonos ver las fallas en la comunicación de Horikita, ya que su actitud distante y su incapacidad para adaptarse a las emociones de los demás evidencia una debilidad que contrasta con su inteligencia. Esto explica en parte por qué, a pesar de su potencial, está relegada a la clase D. Esa misma noche, Ayano Ah, mira, aparentemente es porque es una inadaptada social. Ok, Koji, mientras sale a comprar una bebida, escucha una mira, tiene sentido. Realmente en una parte, o al menos una gran parte de formar parte, ya, perdonen la redundancia, de una élite, tiene que ser una buena comunicación, tiene que ser un gran factor de liderazgo, porque si no, ¿quién va a seguirte? Por muy inteligente que seas, por mucho mérito que tengas, nadie te va a seguir si no eres ni carismático, ni confiable, ni amable, ni nada, ni todo lo que le hace falta a Horikita en estos casos. conversación entre Horikita y su hermano Manabu Horikita, quien es el presidente del consejo estudiantil, y durante la discusión Manabu critica duramente a Horikita, ya que le dice: siempre confundes estar sola con el aislamiento, y molesto por su falta de autoconciencia, Manabu está a punto de golpearlo, pero Ayano Koji interviene deteniéndolo con facilidad y esquivando cada uno de sus ataques. Este acto deja a Manabu sorprendido, quien descubre que Ayano Koji es el estudiante que saca exactamente el 50% en cada examen, algo que claramente no es casualidad. Impresionado, Manabu se retira, pero sin antes reconocer el talento oculto de Ayano Koji. Después de lo sucedido, Horikita le confiesa a Ayano que planea abandonar. Ese de ahí, además de ser parte de la clase A, uno de los más inteligentes de todo el colegio y un presidente, es también el primero o de los primeros en darse cuenta de todo el potencial que tiene Ayano Koji. O bien, no del potencial, sino de la real capacidad que él mismo se esfuerza en ocultar. El grupo Ocultar entre muchas comillas, porque eso de sacar 50 en todos los exámenes es algo que evidentemente va a levantar alguna sospecha. de estudio, considerando que los tres chicos son unos inútiles y que su ausencia beneficiaría a la clase. Sin embargo, Ayano la confronta con una reflexión, ya que le dice: ¿no será que ver a los demás como estorbos es la razón por la que terminaste en la clase D y no en cualquier otra? Y estas palabras dejan a Horikita pensativa, cuestionando su visión del trabajo en equipo. Y si lo vemos de esta forma, las palabras que dice Ayano tienen mucha razón, ya que la inteligencia sin empatía o habilidades sociales tiene límites claros en un sistema basado en la cooperación, y aunque Horikita es brillante, su aislamiento emocional la convierte en su peor enemiga. Finalmente, literalmente el aislamiento emocional de Horikita en un mundo de meritocracia compartida o de meritocracia colectiva es como ser completamente inútil, inservible y tonto. Básicamente, es la mejor descripción que le podemos dar a alguien que está socialmente retraído, aunque sea muy inteligente, en un lugar lleno de, o sea, en un lugar que se basa literalmente en la cooperación constante para poder conseguir algo. llega el día del examen y, contra todo pronóstico, todos los estudiantes logran aprobar, asegurando los tan necesarios 100 puntos para la clase. ¿Todos aprobaron? Bueno, casi todos. La excepción fue Sudo, y su fracaso lo pone al borde de la expulsión. Pero antes de llegar a este momento crítico, vamos a ver cómo Ayano Koji logró que su clase superara el examen, porque nada de esto fue casualidad. Faltando solo 3 días, Ayano Koji ya tenía varios planes en marcha, y aunque no lo diga abiertamente, siempre está jugando un paso por delante. Y uno de sus movimientos clave fue influir en Horikita. Si Hola, Banri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? recordamos, Ayano le dejó una reflexión que la puso a pensar, lo suficiente como para intentar acercarse a Sudo, y Horikita, con una actitud poco usual de ella, trató de motivarlo diciéndole que no tenía que estudiar por gusto, pero que al menos lo hiciera para seguir practicando su deporte favorito. Este intento no dio resultados inmediatos, pero plantó una semilla. Más adelante esa conexión será crucial para manejar a Sudo, y esto poco que hemos visto deja ver cómo Ayano usa su influencia indirecta como su principal herramienta, ya que no busca solucionar los problemas. Es que Ayano Koji utiliza uno de los... Mira,
hace tiempo yo había visto un video que se llamaba, Los 12 Fundamentos del Poder, algo así. Es un libro de psicología que básicamente habla sobre el cómo una persona puede llegar a ser completamente estratégica, de manera agresiva, sin realmente meterse mucho en un papel central o protagónico. Es básicamente un libro perfecto para alguien manipulador o que quiera pasar desapercibido, como es el caso de Ayano Koji. Y durante todo el anime, este personaje sigue al menos 10 de los 12 fundamentos que se muestran en el libro. Uno de esos, uno de esos se basa básicamente en la manipulación indirecta de las personas para que él sea alguien importante, pero no imprescindible. Lo que significa que la gente no le va a delegar todos los trabajos a él por no considerarlo tan confiable, pero van a hacer lo que él diga porque inconscientemente lo tienen como una persona inteligente o de poder, pero no lo llevan al consciente. Básicamente no lo molestan, pero sí le hacen caso. Es eso, ¿ok? ¿Cómo se llama el anime? Classroom of the Elite. Recomendadísimo, por cierto. Tiene, creo que son 2 temporadas animadas y el manga ya está completo, si mal no recuerdo. Problemas directamente, sino que su método es mover piezas estratégicamente para que otros lo hagan por él. En paralelo, Ayano trabajaba en una estrategia mucho más audaz, conseguir el examen del año anterior de la clase D, y sabiendo que no podría hacerlo solo, no porque careciera de habilidad, sino porque su prioridad es mantener un perfil bajo, para esto reclutó a Kushida, quien negoció con el vendedor. El precio inicial era de 30,000 puntos, pero gracias a los encantos de Kushida lograron reducirlo a la mitad, y con el examen en sus manos, Ayano Koji demostró su maestría en la manipulación, ya que le pidió a Kushida que se quedara con todo el crédito de haber conseguido el examen. Además, le indicó que no compartiera el examen con sus compañeros hasta el día antes de la prueba, para evitar que simplemente lo memorizaran y no aprendieran nada. Jugada la cual nos demuestra cómo Ayano combina el pragmatismo o no querer destacar con la inteligencia emocional, ya que sabe cuándo delegar, cómo distribuir el mérito y sobre todo cómo sembrar la duda o la confianza en los demás según le convenga. Eso es bastante importante y también es una técnica de manipulación que se usa mucho. No, bro, no me mejoré en nada. No, ¿qué tienes, Banry? Deberías, sigo diciendo, deberías irte a revisar, Banry. O sea, definitivamente deberías ir al hospital o a algo, o alguna revisión con médicos o así. Pero bueno, es cosa tuya, pero personalmente deberías de... Y así es como el día del examen llegó, y como se esperaba, todos aprobaron, excepto Sudo. Y aunque su esfuerzo no alcanzó el puntaje necesario, la expulsión parecía inminente, y las consecuencias para la clase serían graves, ya que el sistema evalúa a todos en conjunto. Ante esa crisis, Ayano y Horikita tomaron una decisión que demuestra cómo funciona el mundo en esta escuela, y quizás en el mundo real: poder, dinero e inteligencia, ya que compraron un punto adicional para Sudo, usando sus recursos con la maestra Chabashira, la cual está impresionada por su jugada, dejando claro que espera mucho de ambos, reconociendo que comprenden las bases del sistema. Definitivamente es una jugada muy inteligente y definitivamente es una representación muy fiel al mundo real. Y aunque la salvación de Sudo parezca innecesaria, sí que provocó un cambio en la percepción de Horikita, ya que sus compañeros comenzaron a agradecerle creyendo que ella fue quien intercedió por él. Pero aquí está la verdadera genialidad de Ayano. Una vez más, logró quedarse en las sombras, permitiendo que otros tomaran el crédito. Incluso Sudo, quien antes era problemático, le mostró gratitud a Horikita. Pero no todo es armonía. Kushida, esa misma chica que parece la amiga de todos, demostró su verdadero rostro. Afuera, cuando cree estar sola, dice sin rodeos que odia a Horikita. Y para su mala suerte, Ayano Koji la escuchó, y Kushida, consciente de esto, decide actuar rápido, y en un giro inesperado lo amenaza diciendo que si le cuenta a alguien lo que escuchó, lo acusará de acoso, utilizando como pruebas las huellas de Ayano en su uniforme, una amenaza que para cualquiera sería un problema, pero para Ayano es una oportunidad, pues como sabemos, nada ni nadie es lo que parece. La escuela es un campo de batalla y los verdaderos estrategas son aquellos que entienden cuándo convertir una amenaza en una ventaja. Al día siguiente, Ayano se encuentra en el ascensor con Horikita y Kushida, la cual actúa como si nada hubiera ocurrido la noche anterior, ocultando perfectamente sus verdaderas intenciones tras su habitual sonrisa. No sé si usted, voy a ver qué pasa mañana, si no mejor lo tendré que ir. Deberías ir de una vez. O sea, cuanto antes mejor, pero sí, quiera o no, muy bien. Quieras o no, exacto. Revísate, tú revísate. Pero bueno, lo que estaba diciendo, eso también es un fundamento puesto en el libro del arte de la guerra.
ese libro, escrito por Sun Tzu, que es un estratega chino, básicamente te relata cómo se debe llevar una guerra. Evidentemente, él habla de manera literal, pero actualmente se puede interpretar de una forma más moderna, porque ahora ya no hay guerras a, a lanzas, espadas y que la chingada, ¿no? Eso es obvio. Pero bueno, el punto. Ese es uno de los puntos, ese es uno de los puntos tocados en el arte de la guerra. También un librazo, recomendadísimo. De los pocos que he leído, escena de lo cual hecho. nos sirve para recordarnos lo hábil que es Kushida manipulando su imagen pública, algo que también tiene sus riesgos. Y mientras comparten el ascensor se nos introduce un nuevo personaje, la cual se llama Ichinose, una de las figuras clave de la clase B, ya que su papel es esencial como líder informal, manejando problemas y manteniendo la armonía de su clase. Por azares del destino, Ichinose termina debiéndole un favor a Yano tras ayudarla con un problema amoroso, dejando en evidencia que a pesar de su estatus en la clase B, sus métodos para resolver conflictos son cuestionables. Y Yano, como siempre, ve en esta deuda una futura oportunidad para su beneficio, acumulando no solo recursos materiales sino también sociales, utilizando las debilidades de otros como moneda de cambio para su juego estratégico. De vuelta en la clase D surge un nuevo problema relacionado con Sudo. Es acusado de haber golpeado a 3 estudiantes quienes afirman que él inició la pelea, y su reputación como peleonero y el hecho de que los otros chicos presenten heridas graves y él no, hace que incluso sus propios compañeros desconfíen de su versión de las cosas. Pero lo que dice Sudo es cierto, esta situación fue orquestada por Ryugen, el líder de la clase C, cuya filosofía de atacar los puntos débiles de sus rivales se pone en acción aquí. A pesar de las sospechas, toda la clase D intenta reunir pruebas para exculpar a Sudo. Sin embargo, sus esfuerzos no dan frutos hasta que Ichinose, quien aún le debe un favor a Yano, decide ayudar. Y gracias a su intervención, consiguen información que demuestra que Sudo no tuvo la culpa. Y Ichinose, buscando pagar por la información anónima obtenida, se descuida al no saber cómo enviar el dinero a la persona que los ayudó. Y a Yano, dispuesto a echarle una mano, descubre algo importante. Ichinose tiene más de 2 millones de puntos, y aunque esta información no parece relevante de inmediato, como siempre en esta historia será vital para más adelante. Pero de momento vamos entendiendo cómo los recursos, ya sean puntos, información o favores, son las verdaderas armas en esta escuela. Y por eso la introducción de Ichinose como un personaje con acceso a grandes recursos la posiciona como un aliado o enemigo potencial para Yano Kouji, por lo que la tiene que tener lo más cerca o lejos posible. Además de la información obtenida, Horikita menciona que probablemente hay un testigo del incidente, Airi Sakura, una Realmente, entre más cerca se tenga a este tipo de personas que tengan un buen poder, un buen recurso, una buena cantidad de recursos, es mejor, al menos a nivel estratégico. Porque si es un amigo, si es un aliado, te puede ayudar en cualquier caso, está cerca tuyo, es alguien cercano. Si es un enemigo, no puede actuar, no va a poder hacer demasiado si tú lo estás vigilando, lo tienes cerca todo el tiempo. Es un refrán, de hecho, hay una frase que literalmente dice, ten a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Es básicamente a eso a lo que se refiere. estudiante de la clase D. Sin embargo, hay un problema. Airi, aunque tal vez haya presenciado algo, es demasiado tímida y no tiene pruebas concretas que respalden su testimonio. Y Horikita explica que dada la reputación de Sudo como peleonero, lo más lógico para cualquiera sería creerles a los 3 estudiantes acusadores. Y lo que dice Horikita tiene bastante sentido, pues la percepción pública de Sudo puede ser una condena incluso cuando se es inocente. Al día siguiente, Kushida intenta acercarse a Airi para preguntar si vio algo, pero la reacción de la chica deja claro que no quiere involucrarse, y nerviosa trata de huir, pero en el proceso se cae y deja caer su cámara, la cual deja de funcionar, por lo que se disculpa rápidamente y desaparece, buscando refugio, comportamiento el cual según Ayano Kouji no revela algo importante. Airi lleva una máscara ante su clase, lo que muestra a los demás no es su verdadero yo, y su actitud nos deja entrever un conflicto interno. Un ejemplo más de cómo los personajes en esa escuela no solo enfrentan problemas académicos, sino también psicológicos y sociales. Su máscara es una protección contra la vulnerabilidad, pero también la aísla, y explico esto porque Ayano Kouji, por supuesto, verá una oportunidad en ello. Tras el incidente de su cámara rota, Airi recurre a Kushida y a Yano para que la acompañen a lidiar con el vendedor que podría repararla, pero este vendedor resulta ser un acosador, y mientras hablan, está grabando a Airi en secreto con intenciones siniestras. Ayano, con su aguda percepción, se da cuenta de la situación y entiende por qué Airi buscó su ayuda, y una vez que el trámite para reparar la cámara se completa y Ayano se encarga discretamente del acosador, Airi busca consejo en él y pregunta qué debería hacer con respecto a la situación de Sudo, ya que ella tiene pruebas que podrían exculparlo, pero no sabe si involucrarse, a lo que Ayano responde de manera directa y lógica, diciéndole que debe decidirlo por sí misma, y que si no se siente capaz de cargar con el peso de su decisión, entonces no lo haga. Sin embargo, Airi le confiesa que no quiere arrepentirse, por lo Esto
Esto es una parte importante a recalcar porque no es algo que Ayano Koji haya hecho por pura empatía, es algo que él hizo porque en esta, no, no sé cómo se llama, le vamos a decir Sakura, creo que se llama Sakura, no sé, la verdad, se me olvidó el nombre. Soy muy malo para los nombres, pero vio en esta persona, en Sakura, una oportunidad, una fragilidad para poder, para poder, manipularla de manera muy indirecta, ¿ok? Al decirle que hiciera lo que sintiera mejor, él sabe muy dentro de él, por todo el análisis que ya le hizo, todo lo que había visto, que lo que ella realmente quiere es ayudar. Aunque diga que no quiere involucrarse, aunque lo exteriorice, lo que interiormente ella busca es simplemente seguridad. Y como la inteligencia de Ayano Koji va más allá de lo académico, va también a la parte emocional, es una empatía falsa, por decirlo de algún modo, llega a esa conclusión bastante fácil, rápido y acertadamente. Básicamente lo que él hace es, al decirle que hace lo que vos querás, lo que le está diciendo es que tenga confianza, que le está revelando o diciendo que tiene que tener confianza. Y eso es algo que, aprovechando, porque la Sakura también tiene una, no, no sé cómo se llama, ok. Sakura, le vamos a decir Sakura, ya. Ok, ustedes saben que si le digo Sakura es porque me refiero a ella. Hasta que le diga el nombre bien, al menos. Pero bueno, la Sakura esta tiene también una inteligencia emocional, o bueno, una empatía cercana. Es una buena empatía. Así que dentro de ella, o de viéndola a las personas, puede más o menos intuir cómo son. Ver sus comportamientos, ver sus ojos, su cara, sus expresiones. Y eso la hace saber mucho de una persona. Por eso es que ella confía tanto en Ayano Koji. Porque aun si él realmente no siente la empatía de verdad, ni siquiera no la finge. Él es serio, él es reservado siempre. Y eso es algo que a una persona que puede leer caras o que lee las caras, no le dice demasiado, pero le da confianza porque no es alguien que esté ocultando nada. Simplemente no está. Es como hablar con alguien que te va a ser transparente, al menos hasta cierto punto, claro. Que él le da una respuesta que parece fría, pero encierra sabiduría práctica. Si no quieres arrepentirte, entonces ya tienes tu respuesta. A un lado de eso, el día del comité disciplinario. Bueno, él lo explicó en dos palabras. Lo que yo dije, lo que yo me hice un enredo en explicar, él lo explicó en dos palabras. Finalmente llega. Todo apunta a que Sudo será declarado culpable. Su reputación, combinada con la falta de pruebas concretas, parece sellar su destino. Sin embargo, Horikita toma la palabra y plantea un argumento lógico. Si 3 personas atacaron a una y aún así resultaron más afectados que el supuesto agresor, su historia no tiene sentido, y la profesora Sae respalda su argumento. A pesar de esto, no es suficiente. Se necesitan pruebas concluyentes. Y es aquí donde entra Airi, quien decide dar un paso al frente y con valentía declara que fue testigo del incidente, y presenta una fotografía tomada con su cámara que muestra claramente que los 3 estudiantes atacaron primero a Sudo, momento que marca un cambio en Airi, quien pasa de ser una figura tímida y reservada a alguien que toma acción para proteger lo que considera justo. Pero a pesar de las pruebas presentadas, el presidente del consejo estudiantil y hermano de Horikita, Manabu Horikita, argumenta que las versiones de ambas partes se contradicen entre sí y que las pruebas no son suficientes para determinar un veredicto claro, y con base en los hechos expuestos declara que tomará una decisión final al día siguiente por la tarde. Cierre el cual deja en evidencia la política estricta y calculada de la escuela, donde incluso la verdad necesita pruebas irrefutables para prevalecer. Paralelamente, el problema de Airi con su acosador es que al final, en este tipo de cosas, una verdad no es, o sea, una verdad es una mentira contada 1000 veces. Es la mentira que más gente crea. No hay una verdad al 100%. Y eso es lo que hace o peligroso o especial este tipo de ambientes. Son lugares donde lo que prevalece es la reputación y la verdad que la gente crea. Porque al final todas son verdades. Lo que pasa es que la mentira, o sea, lo que pasa es que las verdades se van a volver mentira en el momento en el que alguien las deje de creer. You know, ¿saben a lo que me refiero? escala peligrosamente, y aunque Ayano le sugiere confiar en sus compañeros, la situación se torna crítica cuando el acosador intenta atacarla físicamente, y Ayano interviene justo a tiempo para salvarla, lo que demuestra que aunque suele mantenerse distante, actúa con precisión cuando la situación lo demanda. Mientras tanto, Ayano planea una estrategia para asegurar la victoria en el caso de Sudo, y con la ayuda de Ichinose obtiene puntos para instalar cámaras en el lugar de la pelea, creando evidencia suficiente para presionar a los agresores, y Horikita propone un trato: los chicos deben retirar su queja para evitar ser expulsados
expulsados, y sin otra opción aceptan cerrando el caso a favor de Sudo. Y Sudo, aliviado y agradecido, intenta expresar su gratitud hacia Yano, pero este lo redirige hacia Horikita, reconociendo que su plan fue el que funcionó nuevamente. Tras haber resolvido el problema de Sudo, la profesora Sae tiene una conversación privada con Horikita y le dice que si realmente quiere llegar a la clase A, debe aprender de Yano Kouji. La maestra le explica que la escuela clasifica a los estudiantes no solo por su inteligencia, sino también por su ambición, y define a Yano como el más defectuoso de la clase. Pero este defecto, según ella, no es falta de capacidad, sino la negativa de Yano a destacar y su constante esfuerzo por esconder su talento. Es que él no quiere destacar justamente porque su objetivo es simplemente vivir. Realmente el objetivo de él, el original, antes de que se convirtiera en llegar a la clase A, el objetivo de Ayano Kouji era salir de la habitación blanca 3 años, después volver y manejarla. Ese era el objetivo de él. Luego de eso se transformó. Él nada más quería ver cómo eran las personas corrientes. Mira, yo no lo digo así, ¿ok? Eso es como él lo expresa. Pero sí, eso era lo que él quería. Que contradice las expectativas de la institución. Para el sistema, alguien que no busca destacar carece de valor, pero a pesar de esto, ha logrado por su cuenta que la clase D no se derrumbe todavía, por lo que es muy valioso. Y no solo la profesora Sae reconoce esto, sino también el presidente del consejo estudiantil, el cual no duda en invitarlo a formar parte de este. Pero él rechaza la oferta con frialdad, reafirmando su deseo de una vida tranquila y alejada de las responsabilidades innecesarias, decisión la cual por el momento respeta. Mientras tanto, Ryugen, el líder de la clase C, se entera de cómo su grupo fue manipulado para retirar la queja contra Sudo. Enfurecido, jura vengarse primero de la clase D, luego de la clase B y finalmente de la clase A. Pero para Yano, esta amenaza no es motivo de preocupación, ya que durante una conversación con Horikita deja claro que sabe exactamente de lo que es capaz y que no tolerará que nadie interfiera en su vida o intente descubrir quién es realmente. Pero antes de eso, los chicos tendrán sus vacaciones de verano y qué mejor manera que en un yate lujoso. Aquí Yano y su maestra se encuentran observando una obra de teatro sobre Ícaro y Dedealo, la cual no es por mera casualidad, ya que la historia del joven que voló demasiado cerca del sol se convierte en una metáfora para la situación de Yano. La maestra revela que alguien con una gran influencia, su padre, ha ordenado su expulsión. Sin embargo, gracias a las reglas de la escuela, su permanencia está protegida, siempre y cuando logre ascender a la clase A. De lo contrario, perderá su libertad, un concepto que parece molestar profundamente a Yano. Y es que la conexión entre Ícaro y Yano es bastante clara. Aunque ambos enfrentan desafíos que pueden limitar su libertad, la diferencia radica en sus motivaciones. Ícaro persiguió sus ambiciones sin medir las consecuencias, mientras que Yano se mantiene calculador, buscando proteger su autonomía a toda costa. Y por eso la mención de perder su libertad no solo se refiere a la permanencia en la escuela, sino también a la posibilidad de quedar atrapado bajo la influencia de quienes lo controlaron en el pasado. A pesar de esta revelación, Yano permanece inmutable, pero dentro de él surge un conflicto. ¿Vale la pena renunciar a su libre albedrío para proteger su libertad? Este dilema refleja su rechazo a las cadenas de la ambición, contrastado con su necesidad de mantenerse dentro del juego para no perderlo todo, por lo que de manera inconsciente termina aceptando llegar a la clase A con tal de seguir siendo libre. En otro contexto, la trama se mueve hacia un escenario completamente alejado de la escuela. Como les decía, los estudiantes se encuentran ahora en un yate lujoso, navegando por el mar, y aunque esa parte me parece completamente curiosa porque es una paradoja completa sobre la libertad, porque por un lado está en juego la libertad y el individualismo en las decisiones de Yano Kouji, y en otra se encuentra en juego la libertad literal de este mismo. O sea, es una libertad más grande que sus propias metas. Pone en juego la decisión de la libertad sobre el libre albedrío. O sea, ¿cuál vale más realmente? Porque al final, si él accede, lo que está haciendo es sacrificar su libre albedrío al hacer otra cosa. Básicamente el libre albedrío es la toma de decisiones por voluntad propia, ¿ok? Pero si él es expulsado finalmente, va a perder su libertad por haber conservado su libre albedrío. Y eventualmente eso podríamos decir que le quita el libre albedrío. Es una paradoja, pero con una decisión clara. Es perder 2-1. ¿Qué prefieres? Evidentemente es mejor la decisión, la primera decisión de simplemente llegar a la clase A o intentarlo al menos.
Parece ser una experiencia diseñada para relajarlos y divertirlos, el propósito real no tarda en revelarse. La escuela ha planeado una prueba especial en una isla privada de su propiedad, y durante una semana los estudiantes deberán sobrevivir en condiciones desconocidas. Y este cambio de escenario no es solo un giro de la trama, sino también un reflejo de la filosofía de la escuela, ya que la supervivencia en la isla no solo pondrá a prueba las habilidades físicas y mentales de los estudiantes, sino también su capacidad para trabajar en equipo y establecer jerarquías y tomar decisiones estratégicas bajo presión. Y para Yano, esta prueba representa otro desafío en su lucha por mantener su fachada mientras manipula desde las sombras. Y así inicia la prueba en la isla, la cual comienza con un balance delicado entre planificación y supervivencia. La escuela les proporcionará lo básico junto con 300 puntos que pueden gastar como deseen, y desde el inicio el grupo D decide cómo utilizarlos estratégicamente, decidiendo invertir una parte en un baño exclusivo para mujeres con la intención de fomentar su comodidad y por ende su cooperación con la clase. Decidido esto, mientras exploran la isla, Hirata propone dividirse en equipos de 3 para cubrir más terreno, y ella no se encuentra en un grupo con Koenji y Airi. Durante su búsqueda descubren una de las áreas especiales mencionadas por su maestra, las cuales pueden reclamar para obtener un punto adicional para la clase. Aparte de esto, Ayano también identifica a Katsuragi, el líder de la clase A, lo que podría otorgarles una ventaja significativa en la prueba. Sin embargo, fiel a su naturaleza, Ayano decide guardarse esta información para sí mismo, sabiendo que un movimiento impulsivo podría poner en riesgo su estrategia a largo plazo. De regreso, la clase D encuentra un lugar adecuado para establecer su campamento y en un movimiento bastante lógico deciden declarar a Horikita como el líder del grupo. Esto no solo solidifica su estructura organizada, sino que también asegura que alguien capaz tome decisiones críticas. A cada estudiante se le asigna una tarea específica y Yano junto con Airi y otro compañero reciben la tarea de recolectar leña. Durante esta misión se encuentran con Ibuki de la clase C, quien afirma haber sido desterrada por su propia clase. Ante esta situación y pese a las dudas de algunos, deciden llevarla con ellos al campamento. Y como es de esperarse, los sentimientos de compasión de la clase D prevalecen y terminan aceptándola en su grupo. Y esta introducción de Ibuki, al igual que la anterior de Ichinose, plantean una dinámica interesante. Aunque parece una decisión noble aceptar a alguien en apuros, Ayano probablemente ve en esta situación una posible amenaza o ventaja, ya que la clase D, movida por la empatía, no cuestiona sus verdaderos motivos, pero Ayano, siempre un paso adelante, seguramente no bajará la guardia. Este contraste entre la lógica y los sentimientos. Él tiene claras las señales porque desde el inicio se nos dan varias. Son cosas que después se explican porque realmente son muy difíciles de notar. Casi nadie las nota al inicio. Personalmente, yo no había notado absolutamente nada, pero son básicamente señales muy sutiles de por qué ella llega o termina siendo una traidora. Era algo que conforme iba avanzando y iba siendo más evidente, pero que Ayano Koji notó desde el inicio por esas pequeñísimas señales que apenas si se notan, apenas si se ven. Entonces, sí, es eso. Es un tema recurrente que pone en evidencia las fortalezas y debilidades de la clase D, siendo la compasión una de ellas, ya que anteriormente ninguno quería que Sudo se fuera. Por otra parte, Ayano y Horikita deciden investigar cómo están actuando las otras clases. Y curiosamente, esa compasión es una fortaleza y una debilidad al mismo tiempo. Te puede dar muchos aliados a nivel estratégico, pero también te puede poner en un blanco fácil para cualquiera que no sea tan bien intencionado como las personas que habías ayudado antes. su primer destino es la clase B, donde notan que trabajan en armonía y colaboración. Sin embargo, algo llama bastante su atención. Un estudiante de la clase C está entre ellos, lo que despierta sospechas. Esto podría indicar movimientos estratégicos por parte de Ryugen, el líder de la clase C, quien ya demostró ser impredecible. La clase A, por otro lado, es mucho más reservada y defensiva, y no logran obtener mucha información sobre su estrategia. Y finalmente visitan la clase C, donde Ryugen parece estar despilfarrando todos sus puntos en una barbacoa y disfrutando de la playa, por lo que Horikita considera que no representa una amenaza, pero Ayano ve más allá de las apariencias, advirtiendo que este comportamiento es solo una fachada, porque Ryugen no es alguien que actúe sin un propósito claro. Y es que el comportamiento de Ryugen revela su enfoque táctico, basado en la provocación y el engaño, ya que su amenaza directa a Horikita en el barco subraya que no se trata solo de disfrutar los puntos, sino de manipular a las demás clases psicológicamente, una estrategia que se alinea con su estilo agresivo. Y es una estrategia, de hecho, que él usa muy apegada a la parte violenta de la naturaleza humana. Él usa el miedo como un método de control para toda su clase. Primero, al tener literalmente un guardaespaldas gigante. Es un extranjero estadounidense que mide 2 metros y es hiper mega musculoso. Weón, ¿quién no le tendría miedo? Para empezar. Y segundo, como
por ser él mismo alguien que por sí solo es bastante fuerte, aparentemente más que el guardaespaldas que él lleva. Vuelta en el campamento de la clase D, las Opa, tensiones aumentan cuando Ibuki es señalada como una posible espía, lo que provoca su salida del campamento por valerse por espérame. Voy a quitar los subtítulos porque los puse por sí accidente. misma. Más tarde, Listo. una nueva crisis surge cuando se descubre que alguien ha robado la ropa interior de Karuizawa. Las sospechas recaen sobre los chicos y Hirata como líder decide realizar una revisión de las mochilas para evitar conflictos mayores. Pero un giro inesperado ocurre cuando un estudiante encuentra la prenda robada en su posesión. A pesar de no haberla robado, desconcertado, acude a Yano, quien decide esconderla. Y durante la revisión, Hirata encubre a Yano confiando en que no fue el culpable y delegándole la responsabilidad de descubrir quién está detrás de este incidente. Pero a pesar de los esfuerzos por mantener la calma, la desconfianza comienza a dividir la clase D, ya que las chicas aún recelosas separan las tiendas de campaña de los chicos, confiando solo en Hirata y Ayano para ayudarlas. Esta decisión resalta la fragilidad de los lazos de la clase, la cual es acechada por nuevos incidentes. Ahora ya no solo el robo de la ropa interior, sino que ahora es el robo de la tarjeta de líder de Horikita y el incendio del manual de la clase, la cual pasa a convertirse en una muestra de cómo la presión y la desconfianza pueden desmoronar un grupo desde adentro. Estos eventos no solo afectan la moral, sino que también desvían la atención de su objetivo principal. Curiosamente, muchas de estas cosas que parecen completamente negativas y que según cualquier persona deberían ser evitables, son cosas que Yano Kouji ya sabía que iban a pasar o que ya sabía en parte quién eran los culpables y aún así decidió guardarse para sí mismo. Porque aunque a nivel superficial parece que es un completo error el mantener a la clase dividida, para alguien con un nivel estratégico tan alto como el de él, literal, eso era una oportunidad completa. Era el mantener un perfil, una fachada de falso control para los que estaban haciendo todas esas cosas. Y eventualmente pudiera él tomar el control de la forma más inesperada posible. ¿Qué es lo que al final sucede? Vamos a ver eso. Ganar la prueba, ya que alguien parece estar manipulando cuidadosamente estos eventos para sembrar el caos. En medio de todo esto, Horikita, debilitada por su enfermedad desde que llegaron a la isla, intenta recuperar su tarjeta robada persiguiendo a Ibuki. Sin embargo, es fácilmente derrotado, y Ibuki admite haber robado la tarjeta, pero niega ser la responsable del incendio. Este detalle revela que el sabotaje tiene un alcance mayor y que posiblemente haya otro infiltrado traidor dentro del campamento. Y después de haber sido derrotada por Ibuki, es encontrada por Ayano y le propone retirarse. Pero Horikita, determinada a no dejar que la clase D pierda más puntos, se niega. Sin embargo, su salud la traiciona y se desmaya, lo que obliga a Yano a tomar la decisión de retirarse con ella para que se reponga. Y esta salida de Horikita genera preocupación en Hirata, quien le dice a Yano que la clase D está prácticamente perdida, pues solo les quedarán 50 puntos después de la prueba. Y dadas las circunstancias, a Yano le pide a Hirata un último favor. Y es en ese momento en el que la situación parece desesperada para la clase D, ya que la clase A está en camino de ganar, y todo parecía indicar que la clase D sería derrotada. Sin embargo, un giro inesperado ocurre cuando Ryugen, el líder de la clase C, revela su plan maestro, ya que desde el principio había hecho un trato con la clase A transferirles 200 puntos a cambio de información sobre los nombres de los líderes de todas las clases. Además, envió a Ibuki y Kaneda como espías para recopilar información y saboteó las pruebas de la clase D, todo con el fin de asegurarse una victoria. Ryugen también había planeado tomar las áreas de la isla para sumar puntos adicionales, pero Yano había anticipado todo esto, y en última instancia logra frustrar sus esfuerzos, pues es en este juego psicológico y estratégico que Ayano domina. No solo predijo los movimientos de sus rivales, sino que manipuló a los miembros de la clase D y a las circunstancias a su favor, ya que ¿Recuerdan lo que les había dicho? Él literalmente estaba esperando que todo eso pasara. Era algo tan... ¿cómo es la palabra? Meticulosamente preparado, que él ya tenía la visión de cómo es que se iban a desarrollar las cosas, cuál era la estrategia del enemigo y que aparte de todo lo evidente que iba a pasar, vio, vio más allá de eso una apertura en esta máscara, básicamente una grieta en la máscara. Y bueno, lo que sigue. A mí esta parte me costó entenderla la primera vez que la vi, pero fue interesante, la verdad.
Por Y eso es como algo que yo sabemos, y recomiendo con todo mucho. lo que hemos visto, Ayano es un maestro de leer a las personas y anticipar sus movimientos, lo que le permite siempre estar un paso adelante, incluso en situaciones aparentemente perdidas. A pesar de los planes de Ryuen, la clase D sale victoriosa con 225 puntos, mientras que la clase B sale victoriosa con 180 puntos, y la clase A con 120 puntos, y la clase C solo con 0 puntos. Y Ayano, como siempre, decide no tomarse el crédito de su victoria y en lugar de eso le da todo el crédito a Horikita por los logros de la clase D, quien al recuperarse le pregunta cómo logró la victoria, y Ayano le explica que todo estaba planeado desde el principio, desde la infiltración de Ibuki hasta su manipulación de los eventos para que Horikita perdiera su tarjeta, y al final se viera obligada a ceder el liderazgo a él. Esto, según Ayano, fue necesario para asegurarse de que la clase D pudiera ganar. Y aunque Ayano muestra una fachada de molestia, es una estratega imparable que manipula todo a su alrededor. No le importa la forma ni el costo de sus acciones, ya que lo único que importa para él es ganar. Esta mentalidad demuestra su visión utilitaria de las personas, viéndolas no como compañeros o amigos, sino como herramientas para alcanzar sus objetivos. Por eso Horikita le expresa su gratitud hacia Ayano. Es un jugador de ajedrez en un tablero real, en un tablero pasado a la vida real. La visión de Yano Koji es un mundo de ajedrez, básicamente, un mundo completo que, bueno, llevó, o sea, que donde él es el jugador y el resto de personas son piezas, peones y, como todo, tiene un rey y una reina, siendo él el rey y, para este punto, Horikita la reina. Es como un tablero de ajedrez. Básicamente es un tablero de ajedrez. Tiene personas más importantes, con cargos más importantes, y los secundarios que son peones, y ya. Y esto se representa muy bien en el último capítulo, en la última temporada, que por el tiempo que nos queda, que son básicamente en 1 minuto con 50 segundos, no lo vamos a ver, pero sí. Sí. Después se representa muchísimo mejor. Reconociendo que él lo hizo todo para fortalecer la clase D y ayudarla a unirse como un grupo. En cambio, Ayano en su mente reflexiona sobre cómo nunca ha considerado a nadie un compañero o amigo. Para él, las personas son simplemente herramientas y el único objetivo en la vida es ganar, pensamiento al cual revela su frialdad y su visión distorsionada de las relaciones humanas, dejándonos ver que Ayano solo utiliza a todos a su alrededor para lograr sus objetivos, sin importar el costo emocional o moral. Aunque la victoria es celebrada por la clase D, Ayano sigue siendo un personaje que prioriza la eficiencia y el éxito por encima de cualquier otra cosa. Un enfoque insensible y calculador que lo convierte en un líder efectivo, pero también en alguien incapaz de establecer verdaderas conexiones humanas. Y aún así es capaz de fingirlas a la perfección, incluso para personas que fácilmente pueden leer a través de otras como Sakura. Ya dijimos que le vamos a decir Sakura porque no sé cómo se llama. Ok, bueno, ya está, eso es. Eso fue Cuando la vida es un tablero de ajedrez. Bueno, aquí tienen el canal. Laia Lane. Recuerden, les vamos a dejar el video al inicio. Como siempre, una tarjetita con el video. Y pues ya, si les gustó denle like, vean, compartan el video. Y Laia, si crees que estoy haciendo mal uso de tu contenido, escríbeme y yo lo borro al toque. Adiós.